You in the middle. Corea del Norte. La cultura contemporánea de Corea del Norte está basada en la cultura tradicional coreana, pero desarrollada desde la creación de Corea del Norte en 1948. Los coreanos han sido capaces de desarrollar y mantener una cultura única luego de adoptar y ser influenciados por culturas vecinas por cerca de 3000 años. Su vestimenta tradicional recibe el nombre de hanbok. Entre sus principales características se encuentra que posee colores llamativos y su diseño está conformado por líneas rectas sin bolsillo. Música típica de Corea, donde el principal exponente es la voz, siendo el elemento más importante de estas composiciones. Existen dos variantes en cuanto a la música típica de esta cultura. En primer lugar se encuentra el Hyung-ak, siendo un genérico, y por otro lado se encuentra el tipo de música folclórica, que recibe el nombre de Min-song-ak. La gastronomía coreana ha evolucionado con el paso de los siglos de cambio social y político, originada de la agricultura antigua y de tradiciones nómadas en la península coreana. Está principalmente basada en arroz, vegetales y carne. Las comidas coreanas tradicionales son conocidas por la gran variedad de guarniciones que acompañan el arroz de grano pequeño cocido al vapor. El kimchi es casi siempre servido en los platillos. Los ingredientes más utilizados son aceite de sésamo, doenjang, salsa de soya, sal, ajo, jengibre, hojuelas de pimienta, gochujang y repollo. La educación de Corea es obligatoria y se basa en el adoctrinamiento en los ideales comunistas. La educación consiste en un año de educación preescolar, 5 de educación primaria, 3 de educación secundaria inicial y otros 3 años de educación secundaria media. Su histórico líder supremo Kim Il-sung, fallecido en 1994, ostenta el título de presidente. Madagascar es un país insular situado en el Océano Índico, frente a la costa sureste del continente africano, al este de Mozambique. Además es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo, y está formada a su vez por pequeñas y numerosas islas. Su vestimenta es conocida como la ganga. Esto se refiere a que es envolver o encerrar en una vestimenta colorida. La música muy diversa y distintiva de Madagascar ha sido moldeada por las tradiciones musicales del sudeste asiático. Los instrumentos tradicionales reflejan estos orígenes. La mandolina y el caboci deben su existencia a la introducción de la guitarra por los marinos árabes o europeos. El djembe se originó en África continental y la balía, la cítara de bambú, considerando el instrumento nacional de Madagascar. La música malgache se puede dividir en 3 categorías: la música tradicional, contemporánea y popular. Estilos musicales tradicionales varían según la religión y reflejan la historia etnográfica local. La comida tradicional se compone de 3 o 4 platos, seguidos de algún tipo de postre, por lo general a base de frutas locales y vainilla. Mencionando algunos de sus típicos platillos son vegetales y arroz con cuello de buey, ako, siboney malgache, sadali, boncaso. La educación se divide en primaria, de 6 a 11 años, y secundaria, de 12 a 15 años, mientras que superiores para edades de 16 a 18. El sistema educativo para secundaria técnica profesional también disponible para los estudiantes malgachos. Los estudios profesionales son equivalentes a nivel de secundaria, mientras que los estudios técnicos son equivalentes a la secundaria superior. El gobierno y la política de Madagascar lo rige el Poder Ejecutivo. Está dividido entre el presidente
el cual es electo a través de sufragio universal, y el primer ministro, el cual es designado por sus pares entre los miembros del Parlamento y luego aprobado por el presidente. Canadá es una nación de colonos que ha sido formada por las oleadas de migrantes que se han unido para formar una mezcla única y atractiva de costumbres, tradiciones y gastronomía. Para conocer más a fondo a Canadá, a continuación veremos sus rasgos culturales más importantes. Bien, ahora hablaremos del idioma de Canadá. Canadá es un país bilingüe. El inglés y el francés son sus lenguas oficiales, aunque el inglés es más hablado, ya que gran parte de estadounidenses que provienen de su país natal han tomado residencia en Canadá. El siguiente punto es la religión. En Canadá la afiliación religiosa es mucho más frecuente que la observancia religiosa, aunque las estadísticas oficiales a veces varían. La mayoría de los canadienses indican pertenecer a algún tipo de esta afiliación religiosa, y la mayoría de estos dicen pertenecer al cristianismo, aunque también se encuentren católicos, judíos, mormones, entre otros. En las artes y la literatura, Canadá cuenta con escritores como Margaret Atwood, autora canadiense, nominada al Premio Nobel de la Literatura y ganadora de los premios más importantes de la literatura inglesa. También tiene músicos muy famosos como Avril Lavigne, que es una cantante conocida como la princesa del pop punk. Ahora les hablaré de la gastronomía en Canadá. Cuando se piensa en la cocina canadiense, sin lugar a dudas se piensa en el tocino canadiense, pero este no es su mejor platillo. Canadá tiene una larga lista de platillos típicos, pero solo les mencionaré los más populares, empezando por las tartas de mantequilla, que es un postre clásico en su cultura. También tenemos las colas de castor, que tal vez suenan algo mal, pero en realidad son dulces de masa frita que asemejan una cola de castor. La carne de caza también constituye una parte importante de la dieta canadiense y es muy consumida en aquel país. En Canadá, los deportes más populares son hockey sobre hielo, patinaje sobre hielo, snowboarding y esquí. Canadá, como todos los demás países, tiene sus propios días festivos, como la fiesta de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, que se celebra el 15 de agosto, o el Día de San Esteban, que es un día después de Navidad, o sea, el 26 de diciembre. También tenemos el Día de Canadá, que viene siendo el día que se fundó, y este fue el 1 de julio de 1867. Jamaica es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Kingston. Cuenta con 240 kilómetros de largo y un máximo de 80 kilómetros de ancho, situada en el Mar Caribe. Está a 630 kilómetros del subcontinente centroamericano, a 150 kilómetros al sur de Cuba y a 180 kilómetros al oeste de la isla de La Española, en el cual están Haití y la República Dominicana. La gente de Jamaica es muy alegre y esa actitud se refleja en su vestimenta tradicional. Llevan colores brillantes y vibrantes en telas ligeras para mantenerse frescos en el clima tropical. Tradicionalmente, las mujeres usan una falda, una blusa ligera y un pañuelo en la cabeza, todos hechos de percal, una tela de algodón que se produce y se comercializa localmente. Los hombres suelen llevar pantalones largos o cortos y camisetas. La música tradicional. La música de Jamaica engloba la música folclórica jamaicana, así como multitud de géneros de música popular, como mento, ska, rocksteady, reggae, dub, dancehall, reggae fusión y otros estilos relacionados. La gastronomía jamaicana es una mezcla entre la cocina africana y la inglesa. La mayoría de sus platos tienen un sabor intenso debido a la gran cantidad de condimentos que se usan para marinar los platos. Uno de los platos jamaicanos típicos es el patty jamaicano,
Se trata de una empanada que contiene varios rellenos y especias. La corteza de dicha empanadilla suele estar tintada de colores dorados debido al uso de una mezcla de yema de huevo y cúrcuma. Aski y saltfish es un plato tradicional jamaicano conocido internacionalmente como el plato nacional del país. Se compone de bacalao salteado con ají cocido, cebolla, boina escocesa, tomate y especia como pimienta negra y pimiento. Religión. El cristianismo es la religión de la mayoría en el país. Existe libertad e imparcialidad de religiones. Otras religiones incluyen a católicos romanos, que es el 4%, Iglesia Unida 3%, Metodistas 3%, Testigos de Jehová 2%, Moravos 1% y Hermanos 1%. Algunos otros grupos religiosos en Jamaica son los hindúes, judíos, musulmanes y rastafarianos. Entre la población de judíos existe alrededor de 200 que se declaran como liberales conservadores. Egipto. Egipto, oficialmente la República Árabe de Egipto, es un país soberano de África en la parte más occidental. Es un país transcontinental, está ubicado mayoritariamente en el extremo noreste de África. La mayor parte de su superficie la integra el desierto de Sahara, el río Nilo cruza el desierto del norte a sur, formando un estrecho valle y una gran delta en su desembocadura en el Mediterráneo. Casi la mitad de los egipcios viven en áreas urbanas, sobre todo en los centros densamente poblados del Cairo, su capital, y Alejandría. La vestimenta. Como vestimenta egipcia, los hombres usan unas faldillas llamadas shenty, sujetas con un cinturón a la cadera y pisadas en la parte delantera. Con respecto al vestuario femenino, en un principio eran largos vestidos de cintura alta que con dos tirantes sobre los hombros dejaban mostrar los senos. Posteriormente, los trajes pasaron a ser largos, ceñidos al cuerpo y cubriendo los senos, exhibían un descote. La música sahauli, originaria de la costa norte, se la realiza con el simsimaya, un instrumento indígena de cuerdas. Música copta. Es la música litúrgica de la iglesia copta. Se trata de himnos cantados al ritmo de platillos y triángulos. Es la que más similitud conserva con la música del antiguo Egipto. Música nubia, originaria del sur de Egipto y el norte de Sudán. Si bien la música nubia original aún puede escucharse, hoy en día hay infinidad de variantes gracias a la migración y contacto otros generales musicales. Gastronomía. Algunas comidas típicas en Egipto son baba, que es puré de berenjenas con ajo, bamia, okra, planta de origen egipcio cocida con salsa de tomate muy espesa, fata, plato de carne o pollo mezclado con capas de pan seco empapado en caldo, arroz, ajo y vinagre y cubierto con yogur, nueces y pasas, todo gratinado al horno. Fetir, pizza egipcia, que puede ser dulce o salada, casi siempre preparada frente al público. Hamama maswi, paloma asada en una sola pieza, rellena con arroz, pimienta negra, hígado, mollejas, entre otros ingredientes. La religión es un factor fundamental de la cultura egipcia y es muy difícil de comprender. Se trata de una religión politeísta, pero con tendencias al monoteísmo, ya que cada nomos o pequeña región tenía un dios al que rendían culto principalmente, y luego rendían culto a los demás de manera secundaria.